Muchas personas, incluso aquellas que asisten a templos religiosos y se llaman a sí mismas cristianas, tienen dudas sobre la existencia o no de demonios en nuestro medio. Para muchos, Satanás y sus demonios son figuras místicas creadas solo por el imaginario popular para generar miedo y evitar que las personas realicen ciertas acciones que no son aprobadas por Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Según las Escrituras, el diablo es más real de lo que imaginamos, y quien nos asegura esto es Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús y que presenció de cerca lo que Satanás puede hacer con la vida de las personas aquí en la tierra. Vamos a leer lo que él escribió. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Sí, hermanos, Satanás y sus demonios existen y están más cerca de lo que podemos imaginar. Pero este tema no se trata con mucha frecuencia entre los cristianos. Quizás porque son aterradores. Algunas personas evitan el tema, pero la verdad es que la Biblia tiene mucho que decir sobre estas criaturas y el poder que tienen sobre las personas. Y para entender acerca del poder de los demonios, primero debemos conocerlos. Muchas personas creen que un demonio es el propio Satanás, pero eso no es cierto. Un demonio es un ángel caído al igual que Satanás. Son entidades espirituales creadas por Dios, pero se rebelaron y se convirtieron en parte del ejército de Satanás. Veamos lo que Judas escribió. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. En este pasaje, Judas se refiere a los ángeles que se rebelaron contra Dios, es decir, los demonios. Se les acusa de haber abandonado el propósito para el cual fueron creados. Alrededor de un tercio de ellos fue expulsado del cielo junto con Satanás, quien lo hizo porque quería tener más autoridad que Dios mismo. Y ahora que sabemos quiénes son los demonios, descubramos sus poderes, según algunos pasajes de la Biblia. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que dejes tu like, te suscribas a mi canal y actives la campana. Así, recibirás las notificaciones de YouTube en tu celular. Ven y camina conmigo todos los días. Entonces vamos allá. Primero, los demonios pueden entrar en animales y humanos. Buscan causar miedo, generar problemas y colocar trampas en nuestros caminos para derribarnos y alejarnos de la presencia de Dios. Los demonios también pueden poseer los cuerpos de seres vivos. En Marcos, capítulo 5, hay un pasaje muy claro sobre esto. La Biblia dice que después de expulsar a una legión de demonios de un hombre, Jesús permitió que estos seres entraran en una manada de cerdos que estaba en una colina cercana al lugar. Veamos lo que está escrito. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000, y en la mar se ahogaron. Miren esto, hermanos. En este versículo pueden ver que con la permisión de Dios, los demonios también pueden entrar en los animales, además de poder controlarlos. Y además, los demonios pueden entrar en los cuerpos de las personas. Veamos lo que relata el Evangelio de Lucas sobre la situación de María Magdalena, que fue poseída por 7 demonios. Y aconteció después, que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Así como sucedió en estas dos situaciones, el enemigo sigue teniendo ese poder, por lo que no podemos menospreciarlo. En lugar de eso, debemos aferrarnos al Señor, porque nada sucede sin su permiso. Amén. Segundo, los demonios pueden provocar enfermedades mentales. En realidad, pocas personas saben esto, pero los demonios pueden causar, entre tantas cosas malas, enfermedades mentales en las personas. Y uno de los ejemplos más conocidos de este poder maligno también se relata en Marcos, capítulo 5, en la historia del endemoniado Gadareno. Veamos lo que está escrito. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros
un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Miren esto, hermanos. Esto muestra que los demonios pueden hacernos actuar de manera completamente diferente y extraña a lo que estamos acostumbrados. Y el libro de Mateo también nos presenta otro ejemplo de esto. Veamos. Y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he presentado a tus discípulos, y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús, dijo: Oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele acá. Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Pero, hermanos, presten mucha atención a lo que voy a decir ahora. No es porque Satanás y sus demonios pueden causar enfermedades mentales en las personas que todo aquel que padece algún tipo de trastorno psicológico esté poseído por un demonio. Eso no tiene nada que ver. Estas personas son amadas y protegidas por Dios. Lamentablemente, algunas personas interpretan de manera incorrecta estos pasajes bíblicos y terminan juzgando a aquellos con discapacidades de manera muy injusta. Por favor, no hagan eso, ¿de acuerdo? Tercero, los demonios pueden provocar enfermedades físicas. Así como las enfermedades psicológicas, los demonios también son capaces de provocar enfermedades físicas en el ser humano, incluyendo dejarlo mudo, ciego, sordo, entre otras. Veamos lo que dice la Biblia en Mateo, capítulo 4. Y saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron, diciendo: Nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Ahora ve lo que está escrito en Mateo, capítulo 12. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y la Biblia también relata sobre una mujer que sufría una deformidad física causada por un espíritu maligno. Veamos lo que está escrito. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía enestar. Y acto seguido, Lucas enfatizó que la mujer estaba sufriendo a causa de Satanás. Y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? Se puede notar, hermanos, cómo los demonios tienen el poder de humillarnos, causándonos dolores psicológicos casi físicos. Pero, al igual que en el caso de las personas con discapacidades mentales, no podemos afirmar que toda discapacidad física sea obra del enemigo. Está bien, recuerden eso. Cuarto, los demonios pueden engañar a las naciones. Este es un poder que no todos conocen, pero es mucho más común de lo que podemos imaginar. Por eso, en Apocalipsis, capítulo 16, el apóstol Juan hace el siguiente relato. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Naciones enteras pueden ser destruidas por el trabajo de los demonios. ¿Y cómo sucede esto? A través de la corrupción, las desigualdades sociales, el hambre, la codicia y todas las demás cosas malas que el enemigo siembra en el corazón de los gobernantes de esos países. Es importante saber que los demonios siempre trabajarán juntos para alcanzar sus mayores objetivos. Por eso, es tan importante que oremos por nuestro país y lo entreguemos en las manos de Dios. Es por eso que la palabra nos dice: Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Él considera todas sus obras.
El rey no es salvo con la multitud del ejército. No escapa el valiente por la mucha fuerza. Quinto, los demonios pueden controlar a los incrédulos. Muchas personas que no han entregado verdaderamente su vida a Jesús no se preocupan por la existencia de los demonios, simplemente porque no creen que haya un mundo espiritual que influya en nuestra existencia aquí en la tierra. Sin embargo, la Biblia nos da el ejemplo de incrédulos que fueron perjudicados e incluso utilizados por los demonios. Veamos lo que está escrito en Hechos, capítulo 19. Y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que Pablo predica». Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, mas vosotros quiénes sois». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Miren esto, hermanos. Necesitamos entender que todo ser humano es bueno en su esencia, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero a medida que la persona permite que el pecado entre en su corazón, se aleja de Dios, y con eso queda vulnerable a las acciones del enemigo. El diablo utiliza a las personas que no buscan al Señor y que albergan sentimientos negativos en su corazón, como la ira, el odio, la rebelión, la envidia, las mentiras, los vicios, entre otros pecados. Y aunque podamos no creerlo, Satanás y sus demonios están detrás de todo esto. Por eso, necesitamos orar por esas personas y clamar para que la sangre de Jesús nos proteja de todos los que estén bajo la acción de los demonios. Está bien. Sé que es aterrador pensar que el mal tiene tanto poder, pero como cristianos, hermanos, no necesitamos preocuparnos. Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y puede ordenar que los demonios se alejen de nosotros en un instante. Es por eso que es tan importante seguir las enseñanzas de Cristo, creer en su palabra y ser fieles en todo, para que podamos vencer las fuerzas espirituales del mal que intentan contra nosotros. Amén. Debemos estar siempre alerta a las artimañas de Satanás y nunca subestimar su poder, pero siempre recordando que Él no es todopoderoso. Ese poder pertenece solo a Dios. Y desde que Jesús vino al mundo, el diablo hizo todo lo posible para vencerlo, para derrotarlo y para impedirle cumplir